Muy bien, entonces vamos sobre lo que es embarazo ectópico. Este, como les decía, es un tema muy importante. Siempre estamos saltando. Estoy mal, mi señal está mal, creo. Estaba comentando de todas las patologías que a nosotros nos preocupa, es justamente el ectópico, porque a veces no, no llegamos a diagnosticar rápidamente. Y em, y eso pues a nosotros nos quita valioso tiempo que podíamos estar manejándolo. El embarazo ectópico, cuando se, se diagnostica al inicio, o sea, cuando está todavía, no está complicado, es fácil de manejar. Incluso se puede hacer un manejo médico, ¿no? Pero cuando no, ya... Un momentito, ya me está llamando. Siempre hay problemas en el hospital. Ahorita tenemos una paciente postoperada eh, por embarazo de alto riesgo, por diabetes, ¿no? La paciente está complicándose, tiene que pasar a UCI. Y hay que hacer las coordinaciones, ese es nuestro trabajo, ¿no? Así es la vida de nosotros. Bien, vamos al tema entonces, antes que nos siga molestando. Entonces, embarazo ectópico, su diagnóstico, su concepto concepto se denomina cualquier embarazo que ocurre fuera del lugar adecuado, ¿no? Ustedes van a encontrar también como un embarazo o la implantación de blastocisto fuera de la cavidad endometrial, que puede ser en cualquier parte de la anatomía uterina, o sea, puede ser dentro del útero, puede ser en el cervix, puede ser en el istmo, puede ser en las trompas, que son más frecuentes, puede ser en las fimbrias, puede ser en el ovario, incluso puede ser a nivel extrauterino, o sea, puede llegar hasta los intestinos incluso, ¿no? Entonces, la incidencia es 1 de cada 200 gestaciones. En nuestro querido Puno, más o menos, la incidencia es de 3 a 4 en 500 gestaciones. Bueno, pero ese estudio no está muy claro. Generalmente, como ustedes han visto, de cada semana hay 2 o 1. Siempre tenemos, ¿no? Siempre tenemos un ectópico. Entonces, cuando el blastocisto, o sea, ustedes recuerden, el blastocisto no se forma. El blastocisto, si ustedes se acuerdan, viene de la unión de ¿quién? Del óvulo, que es el del ovario, y se encuentra con los espermatozoides aproximadamente en el tercio medio de la trompa. Y es el lugar donde se encuentra. De acá, este blastocisto debe migrar, en 7 a 10 días debe implantarse en la cavidad uterina. Eso es lo que debe pasar.
pero por algún motivo esa migración se retarda o no se produce, entonces el producto empieza a crecer acá, ¿no? Generalmente a nivel de la trompa y a nivel de la ampolla. Entonces empieza a crecer el producto acá, claro que se desarrolla, porque si al inicio tiene pues milímetros, ¿no? 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, y normal crece, pero cuando ya pasa los 3, 4, 5, esta trompa que era flexible todavía soporta, pero sigue creciendo, se va a romper, porque este no es el lugar adecuado para la implantación de este producto, ¿no? Entonces ya empieza a sangrar y ahí viene el embarazo ectópico complicado. Mientras no sangre, no se reviente, es un diagnóstico no complicado. Cuando ya empieza a sangrar, ya es complicado. Entonces revienta la cera, entonces empieza a sangrar y empieza a formar coágulos, adherencias, etcétera, ¿no? Ahí es donde a veces nosotros diagnosticamos y ahí pues tenemos que hacer una salpingectomía, ¿no? Sacar toda la trompa. Entonces, ¿dónde se ubica, como les he dicho? Se puede ubicar a nivel cervical, a nivel del istmo, a nivel de toda la trompa, o sea, el istmo, la ampolla, a nivel ovárico, a nivel abdominal, ¿no? El mayor porcentaje es a nivel de la ampolla, 93%, ¿no? Hasta el 95%, más frecuentes a este nivel. Después el istmo y el cuernal, es el raro, ¿no? Raro también es el ovario, se hace, también las fimbrias. En el cuello también es raro, pero sí hay, ¿no? Y también el abdomen. O sea, sí tenemos varios lugares donde puede implantarse el embarazo ectópico. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo para un embarazo ectópico, como lo vemos acá, son la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Una EPI maltratada o poco tratada es un factor de riesgo. Un embarazo ectópico anterior. Se dice que cuando tiene un embarazo ectópico anterior, más del 50% eh, se vuelve a producir el embarazo ectópico. Otra causa es la cirugía tubárica previa. Por ejemplo, ¿no? Cuando probablemente haya tenido un problema de salpingitis y que haya hecho un absceso tubovárico, a veces dentro del manejo nosotros hacemos solamente una salpingostomía. O sea, ¿qué significa? Que solo le hacemos un drenaje, ¿no? Y esa es una causa. Las adherencias tubáricas. Cuando existe el caso de endometriosis, por ejemplo, ¿no? Las endometriosis provocan adherencias en diferentes órganos del útero, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, puede provocar eso y puede producir deformidad o alteración en lo que es la trompa, ¿no? Las usuarias de progestágenos orales. Se dice que acá estos anticonceptivos van a disminuir la motilidad, ¿no? Las tuberculosis ustedes saben cuando empiezan a formar productos, perdón, cuando empiezan de los tejidos a adquirir cierto tipo de fibrosis, ¿no? Entonces también enlentecen y dificultan el paso del blastocisto, ¿no? Los defectos congénitos tubáricos, y bueno, son raros, que puede ya
y es el nacimiento. Tumores y quistes benignos de tubáricos, ¿no? Cuando existen algunos quistes paratubáricos, los quistes Morgagni, por ejemplo, que van a deformar la trompa, alteran obviamente el lumen y alteran el tránsito, ¿no? El uso de DIU asociado a conducta sexual de riesgo. Recuerden ustedes cuando los dispositivos intrauterinos se colocan, siempre se le dice a la paciente que apenas tenga una infección vaginal, debe de iniciar con tratamiento inmediatamente. ¿Por qué? Por el riesgo que tiene la paciente de presentar infección ascendente. ¿Por qué? Recuerden ustedes que el útero es una cavidad, digamos, virtual, ¿no? Que solo se permeabiliza cuando menstrua. Entonces, si le ponemos a esta cavidad té de cobre, de todos modos ya no va a ser el cierre hermético. Eso va a permitir como una especie de paso desde toda la cavidad endometrial y hasta los cornes de la trompa. Entonces, si tiene una infección vaginal, obviamente va a subir fácilmente a la trompa, ¿no? Y peor si tiene una ETS, ¿no? Entonces, por su clasificación, por su localización, ya lo hemos dicho, tubárico, intersticial, cornual, ísmico, ya hemos visto, ¿no? Puede ser ovárico, puede ser interligamentario, cervical, puede ser abdominal. Por su evolución, ya lo hemos dicho también, puede ser complicado y no complicado. Entonces, cuando no hablamos de embarazo no, tópico complicado, ya lo he dicho, cuando el embarazo, el embarazo tópico no está roto, realmente, ¿no? Y tiene 3 milímetros. Entonces va a haber un periodo de dentro sangrado uterino anormal. Va a haber un sangrado, va a haber un dolor pélvico y probablemente pero probablemente esta cuestión no esté todavía roto, ¿no? ¿Y por qué esté sangrado? Por la distensión de lo que es la trompa. Entonces, se puede manejar. Y en cambio, el embarazo ectópico complicado ya cuando hay abertura o rotura del saco gestacional y esta por, la, por, por ubicarse en la cavidad abdominal a nivel de lo que es la cavidad pélvica, va a producir sangrado y este sangrado va a ir al fondo del saco de Douglas. En los fondos de saco de Douglas, obviamente, vamos a producir un hemoperitoneo, ¿no? Entonces, si nos producen el peritoneo, vamos a tener signos peritoneales similares a los del apéndice, ¿no? Irritación peritoneal, hiperestesia al nivel de los flancos, dolor, ¿no? En la región suprarrenmática, si es que el sangrado llega hasta ahí, sensación de masa, y si contenido va a llegar a un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, la clínica, como ya lo hemos dicho, tiene como causa o fin, como causa o por lo que acuden los pacientes es un dolor pélvico abdominal. Otra vez, la segunda causa por la que acuden es la menorrea y luego la hemorragia vaginal. Entonces, aparte de eso, hay una sensación de masa pélvica, ¿no? Entonces, si yo tengo una paciente que tiene dolor pélvico, tiene una hemorragia vaginal y una masa pélvica, se dice que es la tríada patognomónica para diagnosticar embarazo ectópico. Obviamente los demás signos que vienen ya son dependientes de la cantidad de sangrado, ¿no? Puede haber mareo, síncope. Recuerden ustedes que si el sangrado continúa, nos produce una hipovolemia, y la hipovolemia nos produce un shock hipovolémico,
Y, y el tono hipovolémico, si no se controla, nos produce pues un paro, ¿no? O síncope, ¿ya? Otros signos son el crecimiento uterino, bueno, otros signos de la gestación, ¿no? Náuseas, vómitos, etcétera. Los cambios ortostáticos, dificultad para estar en posición ortostática por el dolor, expulsión de tejido o molde decidual, ¿no? El diagnóstico, como en cualquier cuadro, se empieza siempre por la historia clínica, ¿no? Evaluamos los factores de riesgo que hemos conversado, determinamos el tiempo de amenorrea, eso nos sirve para diagnosticar o saber la edad gestacional, ¿no? Vamos con la sintomatología clínica, hemos dicho de lo que hay sangrado, más. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene amenorrea secundaria más yo que sé, más de un mes, 2 meses, además tiene dolor pélvico, sangrado y sensación de masa, hay que sospechar de un embarazo ectópico. Y luego vamos al examen físico. En el examen físico siempre empezamos por el estado general, ¿no? ¿Cómo está el estado general? ¿Está en buen estado, mal estado? Normalmente el ectópico complicado está en mal estado, ¿no? Ya. Empezamos a hacer las evoluciones, tomamos la presión, pulso, lo que corresponde, ¿no? Seguramente si tomamos el pulso está más taquicárdico, ¿no? Más de 100 latidos por minuto. La presión está baja, está hipotensa, ¿no? Está hipotensa, está pálida, mucosas están pálidas. Al examen de abdomen vamos a encontrar dolor a la palpación superficial y profunda. Hay un signo que nos permite a veces diagnosticar, es la coloración azulada periumbilical, los signos de irritación peritoneal. Y una palpación de partes fetales. En realidad, partes fetales solamente podemos palparlo cuando hay embarazo abdominal. De alguna forma, el embarazo abdominal llega hasta 15, 20 semanas, ¿no? Y podrías palparlo, pero los demás no llegan porque no permite elongarse tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense si el embarazo se produce en la trompa, a nivel del istmo, a nivel de la ampolla, máximo que te soportará pues, son 5, 6, 7 milímetros, ¿no? De ahí no va a repetir sangrar, pero en cambio en la cavidad abdominal, ya sea por la epipромpoellos, se puede crecer incluso más. Hay casos que se han reportado que han llegado hasta las 25 semanas, ¿no? Por eso. El examen ginecológico, vamos a encontrar sangrado por vía vaginal, vamos a encontrar dolor al movilizar el cervix. Bueno, el óseo y el óseo, o sea, los cervicales están cerrados. El útero, si lo palpamos, se vuelve blando, doloroso las movilizaciones. Muy bien, además, si nosotros hacemos un tacto bimanual, vamos a encontrar probablemente a nivel del anexo una masa anexial. Vamos a palpar más fusiforme, algo diferente, doloroso. Muy bien, el diagnóstico. Como en todo cuadro, el diagnóstico siempre empieza por la historia clínica, nuestro manejo de la semiología, ¿no? Ahora, antes, antes que hubiera la ecografía, se hacía diagnóstico in situ
con un procedimiento que se llama la cultocentesis. La cultocentesis se hace hasta ahora, pero preferimos hacer una cesárea, ¿no? De la cultocentesis. ¿Qué era la cultocentesis? Simplemente era coger una aguja 18, entrar por el saco de Douglas, aspirar, si que salía sangre, será positivo, si no salía sangre, era negativo, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces esa cultocentesis se realizaba, ¿no? Con bastante frecuencia. Yo todavía me acuerdo que cuando estábamos internos hacían hacer cultocentesis. Ahora ya no se realiza, ¿no? Ahora de frente preferimos la ecografía. Otro examen que también nos ayuda es el legrado biópsico. Acá aparece el famoso fenómeno de Restella. ¿Qué es el fenómeno de Restella? El fenómeno de Restella es el engrosamiento endometrial con un embarazo ectópico. ¿Eso qué quiere decir? Que existe un embarazo ectópico a nivel de la trompa, cuello, donde quieran ustedes, pero el endometrio se engrosa, pero no se engrosa tanto como si estuviera embarazada, ¿no? Y ese pequeño engrosamiento se llama fenómeno de Arias, Estela, que a la par fue pues uno de los referentes en lo que es en la ginecología. Un segundito, un momento, ¿eh? Continuamos, ¿sí? Entonces, cuando venía paciente, por ejemplo, ¿no? Una paciente que venía con beta-HGS positivo y se confundía con el endometrio engrosado y le hacían el legrado. Y la paciente regresaba a los 15 días y otra vez y le hacían hacer la ecografía, pero el endometrio estaba ya de menos de 2 milímetros, pero aparecía el saco gestacional. O sea, era un ectópico, ¿no? Entonces, este fenómeno de Estela a veces nos hace confundir. Por eso es importante manejar siempre la ecografía y el valor de HG beta, ¿no? Ahora, el examen diagnóstico ahora que se usa más es la ecografía, pero el gol estándar para diagnosticar sí o sí el ectópico es la laparoscopia, ¿no? Pero nosotros para entrar a sala tenemos que tener cierto criterio. Ese criterio siempre generalmente es ecográfico, ¿no? Entonces, una laparoscopia vamos a ver así. Entonces, acá está la colocentesis, les decía, no sé, creo que no se ve muy bien, pero estamos poniendo el espéculo, ¿no? Y hoja 18, fondo de saco de Douglas, generalmente se pone a un costado, ahora es 9:03, se introduce la aguja, se aspira, si es que sale sangre, es positivo la prueba y entonces un ectópico. Y se entraba a operar, eso era antes. Ahora ya se entra por la laparoscopia y se opera, ¿no? Pero el diagnóstico siempre lo hacemos por ecografía. Ya, entonces eso se hacía antes, ¿no? La colocentesis.
Ya. Entonces, dentro del diagnóstico, entonces lo primero es la ecografía y luego el diagnóstico es de certeza, el gol estándar es la laparoscopia. Entonces, obviamente que para el diagnóstico también tienes que pedir los exámenes de laboratorio, este hemograma, hematocrito, grupo sanguíneo, RH, ¿no? Y ahí también factor de coagulación, tiempo de coagulación, tiempo de sangre. Y tienes que pedir también su Hg beta. Generalmente el Hg beta se incrementa el doble cada 3 días en un embarazo intrauterino normal. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo una gestante, hoy día le hemos tomado el Hg beta y mañana, hoy día 100, entonces mañana, pasado mañana debe estar en 200 o 300 como mínimo. Ahora, recordar también que si yo tengo un Hg beta en más o menos 6.500, para otros autores en 5.000, yo ya debo ver un embarazo intrauterino. Entonces, si yo tengo un Hg beta mayor de 5.000 y no encuentro un saco gestacional en la cavidad uterina, o sea, en el endometrio, tengo que buscar embarazo a nivel de las trompas. Acá tenemos unas imágenes de la ecografía. Mira, acá está el útero, ahí está el endometrio engrosado, fenómeno de esta estela, y a nivel de la trompa hay un producto, ¿no? Acá está clarísimo. Igual, el útero y acá el ectópico a un costado. Igual, ¿no? El ectópico y el útero. Mm, Muy bien. Entonces, recordar también, si yo, por ejemplo, le estoy pidiendo un HCG beta, ¿no? Si yo tengo un HCG beta de 100.000, de 50.000, entonces tengo que sospechar ya que esto puede ser un ectópico. Ya eso no se olvide. Recuerden que los valores de beta HCG es por semana, ¿no? Por ejemplo, en la semana 3 a 4 está entre de 9 a 130.000 de unidades, ¿no? O sea, hasta 130, 150 por los autores. Pero en la semana 4 a 5 elementos entre 75 a 2.600. Y entre las semanas 5 y 6 está entre 850 a 20.000, 20.500. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, ¿no? Si sé que más o menos 25.000 es el promedio de la semana 4 y 5, y yo encuentro un HG beta de 100.000 o 50.000, tiene que llamar la atención, pues, ¿no? Y yo tengo que hacer ecografía y sospechar de un embarazo ectópico. Ya, eso sí o sí. Muy bien.
El manejo. En el manejo depende en qué lo encontramos, ¿no? Si es complicado o no complicado. Cuando no es complicado, generalmente se puede dar tratamiento médico que usamos el Metroxate, ¿no? Podemos dar Metroxate. Dentro de lo que es el tratamiento quirúrgico se produce la salpingectomía más residual, la cirugía conservadora, la selección segmentaria de trompa o salpingostomía. ¿Cuál es la complicación que tenemos más frecuente? Cuando el embarazo es a nivel cornual o a nivel cervical hay bastante riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos donde, por ejemplo, a nivel cornual no hay, es fácil, un poco difícil de manejar, ¿no? No es tan fácil. Entonces, como les decía, el manejo quirúrgico es preponderante en este caso, ¿no? Sí o sí hay que entrar y operar, ¿no? No hay de otra acá, no hay que esperar, nada. Si presenta cualquier tipo de sangrado es una emergencia hasta que no se demuestre lo contrario. Así que el manejo siempre va a ser quirúrgico en este caso, ¿no? Esperamos que no sea tan dramático, ¿no? Simplemente esperamos que se saque la trompa. Muy bien. Entonces habíamos dicho que ¿no? La salpingostomía. ¿Ya? Bueno, las principales complicaciones que tenemos si no se resuelve el estrés tópico son pues la hemorragia, el choque polémico, que es lo principal, ¿no? Bueno, entonces las complicaciones, hemos dicho la hemorragia, el choque polémico, que es lo que tenemos que resolver, es lo que nos preocupa. Para eso entramos a sala, cortamos, sacamos justamente para prevenir esta complicación. Entonces, en la prevención se puede prevenir algunas cosas, por ejemplo, las enfermedades pélvicas. Si,
Si nosotros tratamos de frenar el pelo y que no permitimos que llegue a eso, vamos a poder ayudar bastante a la gestante que desea tener su fertilidad. Entonces, dentro de la prevención también es de acuerdo a la causa, ¿no? Entonces, si yo no tengo buen hábito para consumir anticonceptivos orales combinados, entonces podríamos usar el de barrera, ¿no? ¿Cuáles son los de barrera? Preservativos, condones, ¿no? Tratar de propender a detectar precozmente la enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Evitar en lo posible adherencias, ¿no? Evitar, es un poco difícil, pero se trata de evitar. Bien. A ver, voy a tratar de mostrarles el video, ¿ya? Preguntas, chicos. Preguntas. Creo que no hay dudas, doctor, por parte de los compañeros. Ya. Voy a mostrarles el video. Ok, doctor.